Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es nuestro segundo encuentro del tramo pedagógico de la Escuela de Formación Docente, donde el segundo encuentro sincrónico, pero sería el tercer encuentro en cuanto a los contenidos, ¿sí? Ahora, a continuación, voy a volver a recapitular todo lo que fuimos trabajando la idea del encuentro de hoy es, una vez que haga la presentación, que sea bien interactivo y que veamos cuáles son las dudas y preguntas, ¿sí? Y los pasos a seguir. Espero que se encuentren muy bien y voy a dar por iniciada entonces la clase. Voy a compartir la pantalla donde les voy a mostrar acá entonces, la última vez quedamos en la conformación de los grupos. La última vez quedamos en la conformación de los grupos, entonces acá yo tengo, este es el Word que les compartí, del grupo 1, grupo 2, ¿sí? En total tengo un total de 14 grupos, ¿sí? Este mismo Word yo lo copio y lo pego donde está el campus, donde dice formación de equipos. Así que a partir de acá ustedes tienen que seguir trabajando con estos equipos. Como les dije la vez pasada, si alguno no interactúa, no trabaja y demás, después no lo van a poner en el momento de la entrega del trabajo final. Esto no va a estar el nombre y apellido de la persona, no es necesario, lo pueden avisar, ¿sí? Ahora ustedes ven que en la parte final de la clase tienen, donde dice el trabajo integrador, tienen una autoevaluación grupal. Bueno, ponen ahí el grupo, no sé, se conformó por 6 integrantes, de los cuales 2 no participaron, que son fulano y mengano, porque dejaron en el transcurso. Y ustedes lo ponen así, entonces ya directamente esa persona yo ya tengo quién trabajó y no. Esto era lo que había quedado pendiente la vez pasada, acá están los grupos y esto mismo está en el campus. Bien, eso por un lado. Ahora voy a iniciar compartiendo el PowerPoint. Un segundito. Acá. em, a ver, ¿dónde lo tengo? Acá no. A ver si es este. No, este no. Un segundito. Acá lo estoy buscando de vuelta porque no se abrió. Ahí está. Bueno, entonces, voy a compartirles la pantalla. Acá sí se abrió. Listo. Ahí todos lo ven. Perfecto. Ahí está. Bien. Ahí lo ven. Dejan bien. Sí, sí, se ve Sí, se ve bien. perfecto. Sí, Bueno, se ve muy bien. bien. Bueno, esta es la presentación de la clase. Voy a hacer una introducción para recapitular, para ponernos en tema, para iniciar, para introducir y después vamos a hacer la parte interactiva, ¿sí? Porque quizás esta parte interactiva es la que voy a explicar ahora. Entonces hago una introducción, nos ponemos en clima, ¿sí? Y empezamos. Bien, dijimos que el tramo pedagógico tiene un recorrido, ¿sí? Empezamos aquel martes 26 de septiembre que nos encontramos en la clase sincrónica y vimos los contenidos del rol y trabajo docente. La semana del 3 de octubre la clase fue de planificación, que fue asincrónica. Ese día ustedes tenían, antes de tiempo, me lo habían pedido, les subí lo que era la clase grabada con el PowerPoint y aparte les subí lo que era el trabajo integrador final con la explicación del ítem por ítem de ese trabajo integrador final y les dejé modelos de otros años que lo hicieron, saqué los nombres para conservar las identidades, pero para que ustedes vean modelos y ejemplos para que tengan, ¿sí? Todo eso estaba grabado en un video para que ustedes lo vean y yo había abierto un foro para las preguntas que a ustedes les surgía a partir de la clase número 2 de planificación, que era planificación, programa, plan de clase y cómo hacer ese plan de clase en el trabajo integrador final, ¿sí? Después, la semana pasada, ustedes ya tuvieron, ¿verdad? La clase con la profesora Karina Gutiérrez de Diseño y Enseñanza con Tecnologías. Ya la tuvimos. Sí, sí, ya la tuvimos. Ya tuvieron y ella les explicó bien cómo iba a ser todo y que tenían que presentar un trabajo, ¿no? Una TIC. ¿Sí? A ver, por favor, confírmenme.
Y así Sí, es. profe, Presentó. nos Sí, comentó Sí, que sí, podemos así es. hacer distintas tecnologías para poder utilizar y luego presentarlo también a ella. bien. Ella, ustedes, o quiero aclarar esto, no doy nada por supuesto. Ustedes a ella les tiene que presentar y ella también los va a evaluar, ¿sí? Ella los va a evaluar. Ella va a evaluar la parte tecnológica. Tecnológica. Lo que es el plan de clase, que sería el trabajo integrador final, lo evalúo yo. No obstante, así ustedes, hay una parte que figura en el trabajo donde dice poner el link, ¿sí? De la TIC que hicieron. Yo no voy a evaluar la TIC de cómo la hicieron a nivel tecnológico, sino voy a evaluar que ese apoyatura visual o esa apoyatura digital que ustedes utilizaron sea pertinente con el tema de la clase que ustedes eligieron y que hicieron, ¿está? Entonces, ustedes van a poner el mismo link, ustedes se lo van a mandar a ella con el número de los grupos. Yo los grupos ya se los mandé a ella también. Ella ya tiene ese listado de Word que ustedes lo tienen. Entonces, ella ya tiene de la comisión número 1 de la profesora Anabel Lertora Conti, tienen todos los grupos. Ella va a ver de cada grupo la producción de TIC y ella va a evaluar, ¿sí? No obstante, eso que ustedes hagan, el link, lo van a copiar y lo van a pegar en el trabajo integrador final que van a entregar el martes 31 de octubre, ¿sí? Pero eso lo evalúa ella, ¿está? Hoy sería la cuarta semana, ¿sí? Ya sería un mes, que sería la cuarta semana, que es hoy, martes 17 de octubre, que vamos a ver estrategias de enseñanza y evaluación. Lo vamos a ver, voy a recapitular lo anterior, vamos a ver las dudas, pero yo a priori les dejé para que ustedes ya vean esta clase, para que ustedes puedan ya ir registrando de qué se va a tratar y podamos hacer más interactiva, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a seguir? Hoy vamos a trabajar hasta las 4 con esta clase. Ahora, ¿cómo vamos a seguir? La semana que viene ustedes van a tener con la licenciada Diana García, ¿cómo van a hacer? Van a fijarse en el campus donde dice perspectivas de género, Diana García, y van a fijarse qué día, en qué horario y todo, se van a manejar con ella, ¿sí? Van a hacer la clase que ella les dé y ella también les va a dar un trabajo. ¿Se va a actualizar todo? Porque tiene fechas de mayo. Sí, Yo sí. estoy chusmeando todo el campus. Sí, eso ella lo va a actualizar ya esta semana. Listo. Seguramente, lo voy a anotar igual también por las dudas. Un segundito. Y eso ustedes se van a fijar, les va a pasar el link y van a tener que hacer el trabajo. Eso yo no sé si es individual o grupal, bueno, ella les dirá bien cómo será, ¿sí? Después, el martes 31 de octubre, ¿sí? Entre las 8 y las 9 de la mañana, ustedes van a tener que configurar o lo van a mandar en ese horario el trabajo final integrador, ¿sí? O sea que ustedes desde el 27 de septiembre, porque el 26 nos vimos, ya tienen los grupos y ya tienen que ir trabajando, como me dijeron recién hace un ratito que estuvimos charlando, van charlando del grupo, del tema que van a elegir. El tema tiene que ser, cuando me lo preguntaron en el foro, de paso ahora lo voy a ampliar esa información. Ustedes son un grupo, son todos de enfermería, ¿verdad? Entonces, y van a ver en qué materia se anotaron para ser ayudantes de cátedra. Con lo cual, ustedes van a ver si, no sé, de 6, 3 se anotaron en una materia y 3 en otra, ¿sí? Van a abordar entre ustedes y van a elegir, no sé, la materia, qué sé yo, anatomía, ¿sí? Se eligieron esas para ser ayudante de cátedra o, no sé, otra X materia. De los que son las mayorías, ¿sí? Esos van a elegir, van a ver el programa, van a elegir un tema de una unidad, ¿sí? Piensa que tienen que dar 2 horas de clase, ya sea presenciales o virtual. No la tienen que dar la clase, solo tienen que elaborar el diseño y la planificación en el trabajo integrador final. Entonces ustedes ahí van a hacerlo y ese día uno de los coordinadores del grupo me lo va a mandar a mí por mail, porque otra de las consultas fue que no estaba donde ponerlo para subir. Como yo ya tuve algunos inconvenientes en otras cursadas con la entrega de subirlos al campus y que no estaba y que no se, y evitar todo ese ruido de la comunicación, yo la semana que viene ya les dejo el mail mío y ustedes, uno de cada grupo, ¿sí? Van a elegir de los 6, van a elegir un coordinador, que lo tienen en el plan de clase que yo les dejé,
y esa persona me lo va a enviar a ese correo electrónico, ¿sí? Yo los voy a recepcionar todos el martes 31 de octubre, ¿sí? Y a partir del 1 de noviembre, o sea, al día siguiente, yo entre el 1 y el 2 de noviembre ya estoy entregando todo, ¿sí? Ya les estoy dando la devolución. O sea, el 31 entre las 8 y las 9 de la mañana recepciono todos los trabajos. ¿Cómo van a poner? En el asunto del mail van a poner comisión 1, grupo número, por ejemplo, el que les tocó, grupo número 1, y lo envían, ¿sí? El coordinador con copia a los restantes compañeros, ¿sí? El coordinador lo envía, pero le pone copia a los compañeros del equipo. Entonces, yo cuando los veo a partir de miércoles o jueves, o sea, yo los recibo el martes los recepciono. A partir del miércoles y jueves yo los voy viendo y les doy ya la devolución. Si el trabajo está bien y no hay correcciones, nada como para retroalimentar, yo ya les pongo ahí y les mando la devolución, la retroalimentación con detalles, con todo. En el caso de que hubiera que corregir algo porque hay error importantes o lo que fuere, yo cuando lo corrijo les mando un mail, no a todos, sino directamente a ese grupo. Entonces voy a poner responder a todos y cuando pongo responder a todos le va a llegar al coordinador y le va a llegar al resto del grupo. Ustedes van a tener horas, o sea, horitas para poder corregirlo, retroalimentarlo y volver a enviar la versión final para que ustedes tengan aprobado. ¿Está claro? Entonces, quedó claro, ¿no? Eso sería un poco el recorrido, los pasos a seguir, y para la primera semana de noviembre ya ustedes ya tienen cerrado eso, ¿sí? Ya tienen cerrado el tema de los grupos, si está aprobado o no. Vuelvo a repetir, vamos a suponer que en el camino y en el trayecto son 6, vamos a suponer que 2 no trabajan, no hicieron nada y después a último momento quieren, lo aclaro, que quede grabado y demás, porque esto ha pasado, que a último momento se conectan, no, porque yo no pude por esto, por lo otro, no ha participado, no ha hecho nada. Entonces esas personas, el grupo va a definir, ¿sí? Entre todos van a poner los nombres de los que sí trabajaron. Cuando digo sí trabajaron, es que no todos tienen que hacer todo, sino que pueden ir, cada uno tiene distintos roles. Otra de las preguntas que me hicieron fue respecto si se podían coincidir en los roles, ¿sí? Ponele 2 del grupo, busquen las actividades. Sí, no hay problema, eso es buenísimo, ¿sí? Pero lo que voy yo es que todos tienen que después reunirse, sea Zoom, Meet, WhatsApp, videollamados, y todos tienen que saber todo, ¿no? O por el Drive mismo, todos tienen que saber el aporte de todos. Si hay alguien que no trabajó directamente, en vez de poner los 6 nombres, van a poner 5 nombres o 4 o 3. ¿Está? ¿Quedó claro? Entonces ya estamos haciendo una ayudantía de cátedra, ustedes ya son adultos, son responsables, entonces ya saben, el que lo está haciendo es porque quiere nutrirse y porque siente que este es el momento para hacerlo. Aquel que está con 1000 cosas y quizás no es el momento y no puede y no se puede comprometer, no lo hará en otro cuatrimestre. ¿Queda claro? ¿Sí? O sea, esto no tiene que ser un tema de discusión ni nada. O sea, el que trabaja está en el grupo, el que no trabaja no está en el grupo. ¿Queda claro? ¿Alguna duda o pregunta con respecto a eso? Quedó claro. Yo Gracias. quería preguntar algo, Sí, perdón. Luz. No, Teresita, perdón. Sí, porque estábamos haciendo el trabajo ya con mis compañeras y por ahí tenemos algunas dudas en cuanto a cómo se va armando, si está bien lo que estamos haciendo. ¿No se podrá entregar aunque sea antes, como para, o sea, un pantallazo para que nos diga si están bien o están mal, pero, o sea, no para corregir, digamos? Bien, no, vos me podés escribir en el foro la parte de dudas, pueden escribir las dudas que ustedes tengan específico de eso. Igual a ustedes les falta todavía este encuentro que es bien potente, este encuentro de estrategias de enseñanza y de evaluación. Entonces, con esto se les va a aclarar un montón de dudas, pueden preguntarme hoy, y si tienen dudas específicas con respecto al trabajo, me lo hacen en el foro de preguntas y de dudas, y ahí ponen las dudas que tengan con respecto al trabajo. ¿Está? Pero no, seguimiento no, porque son muchos grupos y porque ustedes tienen esa entrega, y en el caso de que haya algo muy erróneo y demás, se les dará la devolución en la primera semana de noviembre.
Bien, vamos a continuar Dale, entonces. gracias. Ah, Celeste, sí, levantaste la mano. Sí, Hola, sí, Bonetti, perdón, no sé si se me escucha bien porque estoy con sí, los auriculares puestos. te escucha perfecto, Nosotros en Celeste. nuestro grupo, genial, gracias. En nuestro grupo estábamos planteando hacer cosas de anatomía, pero también relacionados, es una pregunta absurda, pero ya para sacarnos la duda de todo. Hacer anatomía y a la vez enlazarlo con otras materias, como por ejemplo médica, alguna materia, alguna fisiopatología y cómo prevenir también. No sé si se puede o tiene que estar sí o sí atado a una unidad de alguna materia. No, ustedes pueden, buena pregunta, Celeste. Ustedes sí o sí, el plan de clase tiene que hacer referencia al programa de la materia que ustedes van a dar, o sea, a la materia y al contenido que van a ver. Pero como una estrategia de enseñanza, ustedes pueden hacer integración de contenidos, que es muy interesante, ¿sí? Entonces, si bien ustedes eligen un tema, recuerden que son 2 horas, o sea, no me puedo ir y explayar profundamente, sino tiene que ser un tema concreto, acotado, con objetivos, con contenidos, con actividades. En esas actividades, Celeste, vos podés poner, en esas actividades, vos podés poner integración con las unidades de Enfermería Médica 1 en relación a y que los estudiantes hagan tal y tal cosa. Entonces vos ahí estás enseñando a integrar, así que me parece muy interesante. No sé si respondí tu pregunta, Celeste. Sí, genial, muchas gracias. Por ahí no nos explayamos tanto en la fisiopatología, sino más en actividad y que lo aprendan a relacionar. Claro, en una Gracias. actividad interadora, y está buenísimo, ¿sí? Bien, el tema es que quede claro, cuando vos tenés 2 horas de clase, que quede claro el objetivo, el contenido, y con una actividad, con algo específico, y no abrirse un montón, porque si no, después como que no queda ni el tema ni el otro de la otra materia, pero sí que vos hagas alusión que va a haber una actividad integradora. Bien, Julio Obregón, Hola, ¿qué tal, buenas profesora? tardes. Consulta. Cuando usted dice que elijamos un tema y nos pongamos de acuerdo, ¿hay que sacarlo del programa Sí. de la materia, puede ser? ¿Ustedes de qué materia, para qué materia se anotaron? De ayudantes de Materno cátedra. infantil. Materno infantil, y la mayoría del grupo se anotó para materno infantil. Sí. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Ponele que 2 no. No, de Somos 6, 4, igual lo pueden debatir, no es que, a ver, yo digo por la Sí, sí. mayoría porque, a ver, hay un interés, hay un deseo de parte de ustedes en elegir esta materia para darla, entonces si yo les digo, no sé, se anotaron 4 de 6 a materno infantil y van a dar otra materia que nadie tiene la motivación para hacerlo, por eso digo que la mayoría lo debatan, pero capaz, no sé, de esos 2 personas que no van a dar, una propuso otro tema que es transversal, quizás, no sé, qué sé yo, digo, el lavado de manos o algo que sea recontra interesante y que a todos los motive, lo pueden hacer, pero no es requisito que sea específicamente esa materia. Bueno, vamos a suponer que de 4 debatieron, dijeron, listo, materno infantil. Van, busca el programa de materno infantil, lo leen entre todos, o cada uno lo lee por separado, se juntan, ven, y de todo ese programa, de todas las unidades, ustedes, Julio, van a elegir un contenido que se pueda dar en 2 horas, ya sea virtual o presencial, pero de ahí van a elegir de todo. Van a decir, por ejemplo, no sé, unidad número 2. En la unidad número 2 hay un montón de contenidos. Bueno, de esa unidad solo vamos a elegir este contenido. Y de ahí van a elegir van a redactar los objetivos, van a redactar las actividades, bueno, y demás. ¿Quedó claro entonces la duda? Bien. ¿Alguien Sí, más? ¿Alguna gracias. duda con respecto a esto? Y si no, avanzo. Bueno, entonces, Profesora, una consulta. sí, Con Diana, respecto ¿qué tal? Buenas tardes. Con respecto a las preguntas, a la exposición de 2 horas, sea presencial o virtual, el trabajo lo vamos a exponer, ¿es no, así? no, no. El trabajo final integrador es un trabajo que solo tienen que hacer el diseño, el plan de clase, ¿sí? No tienen que hacerlo y exponerlo y filmarse, ni tampoco tienen que armar el PowerPoint, como me dijeron también otra de las preguntas, ¿sí?
solo tienen que armar el plan de clase. ¿Qué sería el plan de clase? Lo que ustedes bajaron del campus, donde dice trabajo integrador final. Ustedes van a tener que dice Facultad de Ciencias Médicas, la carrera, el grupo, el nombre del grupo, los objetivos, inicio, desarrollo, cierre. Bueno, eso lo bajan, ahí hacen un documento Drive y lo empiezan a hacer. Lo que debaten, lo van haciendo, cuál es el tema y después lo van a hacer. Pero la clase no va a ser, no se va a dar presencial, ni tampoco se va a dar virtual, ¿sí? Simplemente es un plan. ¿Esto por qué? ¿A título de qué? Es que ustedes, como van a ser futuros ayudantes de cátedra, la idea es que puedan saber hacer un diseño y un plan de clase, ¿sí? Con objetivos, con la idea, y esto es lo que hace la cocina de un trabajo docente, ¿sí? Entonces, si ustedes van a ser ayudantes de cátedra y está el titular de cátedra y les dice, bueno, haz el trabajo, da tal clase, vas a dar tal tema, ¿sí? Lo vas a dar virtual o lo vas a dar presencial. Y tal tema, bueno, hacete un plan de clase, así yo lo miro antes que lo des y ta. Bueno, entonces eso es lo que les va a suceder en el futuro. Entonces, para poder ejercitarlo antes, ese futuro rol docente, por eso le damos esta actividad y este tipo de trabajo práctico integrador final, grupal. Ok, no hay exposición entonces, perfecto. No. Bien, Gracias. bueno, Bueno. pasamos a la siguiente. ¿Alguna otra duda? Bueno, acá quedó claro, ¿no? Entonces el recorrido, hoy nos vemos y después nos despedimos también, porque la semana que viene Profe, con ¿le Diana puedo y hacer una después, pregunta? ¿La sí, otra docente pidió un Genially o Genially. otras dos opciones dio? Eso también hay que armarlo. Eso lo tienen que armar completo con el tema de la clase que ustedes elijan. Por eso les dije que armen los grupos en la primera semana para que vayan debatiendo cuál va a ser el tema de la clase y todo, y van a armar. O sea, que lo que armen con la profesora, Genial o Canva, no sé lo que les diga, que ella la consigna, lo van a armar con respecto a esta clase, que tenga una coherencia. No es que van a armar del tema las estrellas, no, van a armar del tema que ustedes eligieron para esto y hacer el plan de clase. Ella corrige la parte tecnológica, es decir, cómo usaron la herramienta, y les va a poner aprobado o les va a decir que lo realicen, retroalimenten, y yo voy a ver cómo lo hicieron cada uno, pero no voy a ver el uso de la herramienta en sí, sino voy a ver que sea esa herramienta relacionada con su presentación. ¿Se entiende? Vamos a suponer que ustedes eligen que la clase sea virtual, ¿no? Bueno, si haces una clase virtual, tiene que haber una apoyatura visual. Este PowerPoint es una apoyatura visual. El Genially o no sé qué otras tics les dio, son apoyaturas visuales. Entonces ustedes, es decir, a una clase, bueno, van a tener que hacer la clase virtual, van a tener que hacer la presentación previa, ¿sí? Van a tener que hacer el Genially con el tema de la clase virtual que van a dar. Pero la clase virtual, o sea, ponerse a hablar y dar la clase, no la van a hacer, ¿sí? Grabarse y eso no, solamente el trabajo escrito en un Word, con el enlace a la TIC que eligieron. Entonces yo voy a leer el plan de clase, tiene que ser lo más detallado y descriptivo posible para que yo cuando vaya leyendo entienda cuál es el escenario, la propuesta, el objetivo, el contenido, cuál es la actividad, qué es lo que se persigue, y vea, linkee y vea el enlace con la TIC que utilizaron, y con eso ustedes me lo envían, lo leo, veo después el cierre de la clase, todo, y ahí les hago la devolución. ¿Está? ¿Quedó claro esto? Porque me parece que es muy interesante. No es que hacen el tema de la TIC, del tema del sol, y después acá hacen el tema otro. No, por eso trabajamos juntos, ¿sí? Pero ella corrige por un lado, la otra profesora corrige por otro lado, y yo veo lo integral. Bien. Este es el trayecto, el tramo, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Sí, yo otra vez. Por las dudas. Dale. Sí, dale, sí. Porque a ver si nos malentendimos. En el tramo pedagógico nosotros estamos diciendo. Sí, Y están para la haciendo. parte de tecnología nosotros estamos haciendo un infograma, creo que era, o Sí. algo así que se llamaba.
y Sí, esos dos se entregan juntos. O sea, son dos archivos diferentes, por decirlo así. Uno se entrega el 28, que es el de Sí, tecnología, sí, eso y el sí, otro, eso sí. Sí, sí, pero por eso claro, son dos archivos diferentes, pero cada uno se entrega con la profesora correspondiente. exacto. Pero el mío, el archivo de pedagogía, en mi archivo tenés que poner el link de tu TIC. Listo, De perfecto. donde, si no sé, Entonces, ponele, entendimos vamos bien, a entendimos suponer, bien. ejemplo, que vos utilizaste un Genially, ¿sí? Y se lo mandaste a la profesora. Bien, ese link de donde está tu Genially lo vas a poner en el trabajo donde dice, en el plan de clase, donde dice ahí, se utilizará tal técnica TIC, y vas a copiar el enlace. Entonces yo cuando leo el trabajo, que es otro que me lo vas a entregar el 31, yo leo, linkeo y de ahí me lleva a ver tu Genially. Que ese Perfecto. la profesora lo corrigió en cuanto a la construcción de la tecnología y yo veo lo que, si esa tecnología con el contenido. ¿Está? sí, profe, y otra consultita. Sí, está Ay, perfecto. Dios. No, no, pero la idea era esta. ¿En PDF o en Word? Me imagino que en Word. Sí, Ahí, sí, sí, ahí sí, me envían. subraya todo. En general les doy, después les hago una devolución con una rúbrica bien detallada. Bien, Yo le bien, bien, cuando, o al sea, vos, costadito, ¿no? ¿Eso lo enseña hoy? no, Profe, vos me disculpe vas. una. Sí, para que le respondo a Valeria y ahora voy con vos, Hugo. Vos me ponele, vamos a suponer que vos sos la coordinadora, vos me das el mail con el grupo y con la copia de tus contenidos. Vas a hacer el archivo, lo vas a adjuntar, yo voy a leer eso, voy a linkear, voy a leer todo y después te enseño a hacer una rúbrica, perdón, te voy a responder a vos, pero con copia les va a llegar a tus compañeros también, Sí, y sí. va a estar la rúbrica con qué todas las cosas que yo miré, ¿sí? Que estén los Bárbaro. esto, lo otro, y voy a poner si está excelente, si no se observa, bueno, determinadas cosas, y Las eso observaciones que se ven al costado, no, les voy a poner en el ¿no? cuerpo del mail. O sea, yo Ah, no te voy a ver, mi rúbrica va a estar todo tan detallado que te vas a dar cuenta y vas a ver qué cosas, si hubiera algo que corregir, bueno. llega en la rúbrica y te aparece en un color. No, quédate tranquila que va a ser No, recta. porque también quiero copiar para después hacer yo las Ya lo rúbricas. sé, por eso mismo, ahora cuando llegue a rúbrica, si puedo llegar a rúbrica, te voy a decir una técnica eh, que hay una página que para hacerlas con tics se llama Ruby Star. Ya no, la puedes Bien, anotar. Ruby Star y vos pones los contenidos, lo armás todo y después te las descargas. bien. Bien, sí, Hugo, ibas a preguntarme algo. Sí, porque me mareé y quiero ver si entendí bien. A ver, la herramienta TIC que nos pidieron es también el plan de clase, pero usando la herramienta tecnológica. No. Vos no sé qué herramienta van a utilizar, pero el plan de clase es otra cosa, que es inicio, desarrollo, cierre, los objetivos, los contenidos, Sí, eso va todo. ¿Sí? Eso es lo que yo te expliqué acá. De ahí vos, sí, a sí, partir sí, de ese plan de clase, decís, bueno, a ver con qué TIC voy a poder darlo mejor, para qué y demás, y ahí vas a elegir Genially, no sé, de las que te dieron las opciones, vas a elegir una y vas a hacer en función a tu plan de clase, ¿entendés? Vamos a suponer que perfecto. vos Sí, 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 querés explicar acá el tramo pedagógico, ¿no? La hoja de ruta, ponele. Entonces, vos haces el plan de clase, lo haces todo así, y después esta hoja la haces con una TIC, con Genially. Entonces esto pones el link y me lo mandas a mí. perfecto. Bien, listo. Voy a avanzar para no marear más. Perfecto, gracias. Eh, sigo. Bien, entonces, este tramo pedagógico tenía un recorrido, habíamos visto, la vez que nos vimos fue que trabajamos el rol docente, ¿se acuerdan que trabajamos y complejizamos las preguntas de qué es enseñar, qué es evaluar, qué es aprender? Que las pensamos, ahora vamos a repasar igual también, a recapitular para después empezar el tema. Eh, la clase es asincrónica, ustedes vieron lo que era la planificación, el programa o proyecto de cátedra, que sería el programa de la materia. En el caso de ustedes que van a ser ayudantes de cátedra, tienen que pedir ese programa de la materia, que ese programa es el que mismo se le da a los alumnos y también se les da a la institución. La institución lo tiene. Entonces, ese programa no se puede enseñar todo junto porque hay un montón de contenidos, unidades y demás, entonces eso se tiene que ir dividiendo o secuenciando y ahí es lo que llegamos al plan de clase. El plan de clase sería el diseño, la propuesta para un solo encuentro, ¿sí? De 2 horas, que puede ser virtual o puede ser presencial.
Ese plan de clase es lo que a ustedes les van a pedir el día de mañana cuando sean ayudantes, dice, bueno, hacer el plan de clase, tal y tal tema, ¿sí? Bien. Eso es todo de la segunda clase. Después, hoy vamos a ver estos últimos 2 ejes, que por eso se los mandé antes, porque es un montón de información y lo voy a pasar bastante rápido y ustedes me van a ir haciendo preguntas. Y vamos a ver estrategias de enseñanza y evaluación. Este sería como todo el recorrido de este tramo pedagógico. Después, hoy vamos a ver estos últimos 2 ítems. Bien, entonces ahora les voy a preguntar, ¿recapitulamos la clase 1 y 2? ¿Sí? Como para hacer un repaso, para ponerlos en tema. Bien, entonces la idea es justamente que habíamos visto los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es enseñar? ¿Qué es aprender? ¿Se acuerdan que dijimos que no era causa-efecto? Es decir, que si porque yo te enseño a vos, vos vas a aprender automáticamente, sino que al contrario, es un proceso el que enseña, pero también es el proceso que yo tengo que ir testeando cuáles son las dudas, las preguntas y el feedback que se genera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es la famosa tríada didáctica. Este triángulo, ¿sí? Nosotros lo vamos a llamar tríada didáctica, es un concepto clásico de la didáctica, donde el docente enseña un contenido a un alumno o estudiante, ¿sí? Es decir, para que haya un acto pedagógico tiene que haber siempre mediar un contenido, ¿sí? Alguien que me esté enseñando algo. Entonces, nosotros vamos a poner el foco en el docente. ¿Por qué? Porque ustedes quieren ser ayudantes de cátedra. Entonces, vamos a ver que este docente tiene propósitos, objetivos y contenidos para transmitir. Entonces, ¿qué va a hacer con todos esos propósitos, objetivos y contenidos? Va a ser una planificación. Esa planificación la va a bajar a un programa de la materia. En este caso, esto lo hace el ayudante, el titular de cátedra junto con la institución, ¿sí? Se arma un programa de la materia y después ese programa se baja a el plan de clase, ¿sí? Que es el diseño, la propuesta para cada encuentro. También nosotros reflexionamos en esta primera clase que la importancia de poner lupa en nuestros pensamientos, creencias, nuestra propia biografía escolar, que era esa historia que yo tengo como estudiante, como alumno, ¿no? Que me va a guiar toda esa experiencia previa que yo tengo, va a guiar nuestro enfoque docente, nuestro rol, nuestras decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? Entonces la propuesta de nuestro primer encuentro fue complejizar mediante preguntas que yo les fui haciendo, qué es enseñar, qué es aprender en el momento de diseñar una clase, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que el docente piense que es enseñar, va a tomar decisiones y hacerlo consciente o inconscientemente la forma en que va a dar la clase y después que va a evaluar y que va a entender de lo que es aprender. Entonces, por ejemplo, un docente puede decir, bueno, yo quiero que lo diga igual que el libro, ¿no? Que reproduzca igual que el libro lo que dice ta, 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 ta. Bueno, entonces eso es una ideología, un pensamiento. La idea de acá es ver cuáles son mis pensamientos, mis creencias, porque nadie está neutro de esas ideologías a la hora de enseñar. Entonces es importante poder revisarlo en uno y ver que enseñar, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era más allá que transmitir, sino que enseñar tenía que ver, sí, con brindar información, con diferentes aristas, con diferentes estrategias, que es el tema que vamos a ver hoy, y que además pueda ir viendo los procesos de aprendizaje que son diferentes en cada uno de los estudiantes, generar feedback, observaciones, hacer actividades, preguntas, ponerlo al otro en aprendizaje activo, ¿se acuerdan? Para que haga, pregunta, debata, intercambie. De esta manera está haciendo y cuando hace le queda la experiencia y el aprendizaje se internaliza. Bien, entonces importantísimo poner lupa y pensar por qué queremos ser docentes, por qué nos anotamos, por qué queremos y qué pensamos que es enseñar y qué pensamos que es aprender. Bien, eso fue el primer encuentro. En el segundo encuentro, si bien fue asincrónico, voy a hacer un repaso rápido. Cuando uno tiene una planificación, tiene que ver con el diseño de una propuesta de enseñanza para los alumnos, para los estudiantes, para un grupo de estudiantes. Ese diseño puede ser de una materia entera, entonces ahí lo vemos en un programa. Ustedes como estudiantes siempre reciben el programa de una materia y ese programa tiene estos componentes: encabezamiento, introducción o fundamentación del para qué de esa materia, los propósitos, los objetivos, los contenidos, la metodología, la evaluación y la bibliografía. Si ustedes ven, salvando las distancias o quizás con otros nombres parecidos, pero
estos son como el esqueleto de un programa y todos los programas tienen que tener estos elementos. Ustedes, como futuros ayudantes, van a pedir el programa de la materia en la cual se anotaron, lo van a leer con detenimiento, van a ver la propuesta, el para qué, los objetivos, contenidos, la metodología, cómo van a evaluar, la bibliografía actualizada, y en función de eso, después van a armar lo que es el plan de clase. Pero de este programa a el plan de clase hay otro tipo de organización y de planificación que se llama cronograma. Cronograma es ordenar actividades en un tiempo. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, este cronograma generalmente los hacen los titulares de cátedra o los encargados de enseñanza. Entonces ponen la cantidad de clases, la fecha, la unidad que van a dar, qué tema y contenido, modalidades, actividades, criterios de evaluación y bibliografía, ¿sí? Esto sería el cronograma. Esto lo van a pensar si es una materia cuatrimestral. Más o menos tenemos entre 14 y 16 clases, dependiendo los feriados. Por ejemplo, entonces, si vos das las clases, te tocan los lunes, bueno, tenés los lunes, tenés que sacar los feriados. Vamos a suponer que son 16 encuentros de abril o marzo a junio, y ustedes tienen que ahí ver cuántas clases tengo. En esas 14, 15 clases que tengo que poner fecha de parcial, de recuperatorio, de actividades, y poder secuenciar todos esos contenidos que yo tengo. Entonces eso lo voy a tener que pensar antes, siempre con flexibilidad este cronograma, ¿no? Porque puede haber algún imponderable, o puede pasar algo que alguna clase no se dé o lo que fuere. Y entonces este cronograma es una idea para poder ir secuenciando todo lo que tiene que tener el programa. Y después de ese cronograma, cada uno de estas liñitas que tengo acá, la clase, por ejemplo, número 1, con qué fecha, con qué unidad, con qué contenido, o sea, cada fila que yo tengo acá, después se va a desarrollar en lo que se llamaría plan de clase, y yo acá les dejé un modelo y una estructura. Esto yo ya lo expliqué en la clase asincrónica, detallado, ítem por ítem, pero voy a hacer un breve repaso. El plan de clase tiene una primera parte que está acá arriba, todos los datos que si fueran más referenciales, por ejemplo, en qué año, ponele primer año, segundo año, no sé, tercer año, de qué materia estoy a cargo, el profesor, en este caso ustedes van a tener que poner los nombres de ustedes, ¿sí? Porque van a ser los profesores, el nombre de los integrantes del grupo, la fecha que lo van a dar, ustedes pueden ahí completar que lo van a dar el 31 de octubre del 2023, la unidad didáctica, por ejemplo, ponen unidad didáctica 2, que se llama, no sé, sistema nervioso, estoy inventando, y dentro del sistema nervioso... Profe, disculpe que le interrumpa. Puede Sí. ser que yo estoy viendo, no sé si yo o todos, el cronograma del tramo pedagógico y se quedó cargando la pantalla, o todos pueden ver lo que usted está diciendo del plan. A ver. Ahora sí, ahora veo Ahí el cambió. PowerPoint, tramo pedagógico, porque estaba hablando sobre la anterior. Ah, bueno, menos mal que me dijiste porque no sé No, qué pasó. claro, no A ver, acompañaba la imagen de compartir pantalla con lo que nos ¿esto lo estaba vieron? ¿Esto lo diciendo. vieron? ¿Esto lo No, vieron? Bueno, lo No, puedo quedó pasar. hablando los profes profe. del inicio. Bueno, acá les puse esto. Hasta ahí sí. Bien, entonces después recapitulamos la clase, ¿se acuerdan esto? Sí, sí, eso sí. Bueno, y después acá les expliqué los procesos de enseñanza-aprendizaje, la tríada didáctica, docente enseña contenido al estudiante, el foco del docente, la planificación, hace el programa y hace el plan de clase. Después reflexionamos a este tramo, lo que les dije, poner lupa, lo que pensamos, ¿sí? De qué es enseñar, de qué es evaluar, de qué es aprender. Y después vimos esto, programa, las sugerencias, que estos eran los componentes que tiene un plan de clase, y después eso se baja a un cronograma que les acabo de explicar, que cada fila tiene como lo más importante, ¿sí? Tiene número de clases, fecha, unidad, tema, contenido, modalidad, actividades, criterios y bibliografía. Y después acá está lo del plan de clase, modelo de su estructura, ¿sí? Que esto, si yo les dije que si bien estaba todo explicado en la clase anterior, ítem por ítem, que iba a hacer un repaso. Que esta primer parte
del plan de clase, año, materia, profesor, fecha y unidad didáctica, esto lo tienen que completar ustedes. La introducción, desarrollo y cierre. Ojo acá que me hicieron alguna pregunta y dijeron inicio, nudo y desenlace, ¿no? Eso no es, ¿sí? Eso tiene que ver con las prácticas del lenguaje y las partes de un cuento. No es inicio, nudo y desenlace, sino es introducción, desarrollo y cierre. Esas son las 3 etapas. Esas 3 partes a su vez tienen 3 grandes momentos, tienen momentos internos. La introducción tiene que ver con recupero saberes, es decir, tengo que pensar de qué manera voy a sondear saberes y recuperarlos y hacer preguntas. Si yo digo voy a recuperar saberes, ¿sí? Mediante preguntas, en el plan de clase no tengo que poner mediante preguntas, sino voy a tener que escribir las preguntas, ¿sí? Es decir, no sé, ¿qué es el sistema nervioso? ¿Qué es? ¿De cómo está compuesto? ¿Sí? O sea, si yo digo voy a recuperar o sondear saberes previos mediante un juego. Bueno, ¿cuál es el juego? Lo tienen que detallar, ¿sí? No pongan así en general, eso detállenlo, eso ya lo expliqué también en la segunda clase sincrónica, pero lo tienen que detallar. Después, modalidad de presentación de la temática es cómo voy a presentar. Vieron que yo recién les presenté un mapa con los recorridos, con esquemas. Bueno, ahí ustedes armen un esquema. Esto lo pueden hacer extra, ¿sí? Al margen de la TIC que hacen con la profesora Karina, pueden hacer otro que tiene que ver con cómo van a presentar el tema como un marco conceptual o con ejemplo, con imágenes, algo como para presentarles el mapa de contenidos. Después, los objetivos. Recuerden que los objetivos siempre se encabezan y redactan en verbo infinitivo. Por ejemplo, conocer, identificar, relacionar, comparar, ¿sí? No tienen que poner objetivos y ponen que el alumno tenga conocimiento del sistema nervioso, que el alumno logre, o sea, no tienen que poner que el alumno logre todo eso, no, directamente el ítem y ponen conocer, identificar, ¿sí? Yo les di ejemplos, esto se los expliqué en la otra clase y también les di ejemplos para que ustedes vean cómo se redactan, ¿sí? Bien, fundamental eso, ¿sí? Después, en el tema del desarrollo también tiene que tener un tiempo. Ahí los contenidos no es que van a explicar y van a entregar un resumen de contenidos, sino que van a poner el listado de contenidos. No sé, sistema nervioso y abajo ponen las partes, componentes, no sé, funcionamiento, Eso lo pueden sacar del programa, ¿sí? Así como un listadito. Después, ¿con qué metodología, qué actividades van a hacer? Lo mismo acá. Las actividades tienen que poner la consigna, ¿sí? No por ejemplo, se les va a dar un cuestionario, por ejemplo. Bueno, tienen que poner el cuestionario. Se les va a dar, no sé, un Google Form, por ejemplo. Tienen que poner el link del Google Form para que yo pueda ir a verlo. Se va a hacer una actividad lúdica, un juego. Yo tengo que ir a ponerlo y tengo que ir a ver cuál es todo el detalle. Es decir, que cuando yo lea ese plan de clase, esté todo tan detallado que hasta pueda visualizar de cómo es la clase. Lo único que no va en el plan de clase sería la parte teórica. Es decir, por ejemplo, toda la bibliografía, el tema, todo desarrollado, todo escrito, eso no va, solamente menciono los temas. ¿Está? ¿Quedó claro? Bien, después con qué recursos didácticos y uso de herramientas TIC digitales. Acá es el momento, ¿sí? Donde tienen que poner el enlace. En este ítem tienen que poner el enlace de estos recursos didácticos y materiales y va el enlace, ¿sí? Ahí lo copian, el mismo que le entregan a Karina. Después la bibliografía, van a poner la bibliografía obligatoria con las normas APA, como les han enseñado, que también la pueden sacar del programa, ¿sí? Para utilizar la misma bibliografía. Y después, por último, el tiempo del cierre, con qué forma de evaluación lo van a hacer, de qué manera y demás. Entonces, eso sería un poco lo que tienen que entregar. Esto mismo que ustedes están viendo acá ahora en la pantalla, que lo están viendo, ustedes lo tienen en el campus donde dice trabajo integrador final. Ustedes tienen esto, pero ya con un encabezamiento, con una tipología, todo eso lo van a descargar, lo van a guardar en su computadora y van a hacer un documento Drive y eso es lo que van a empezar, como dijo Valeria, a escribir con letras de colores o con cada uno con una parte y van a tener que completar. Una vez que está hecho ese boceto, después lo van a pasar en limpio, lo van a hacer todo detallado, es decir, que el que lea entienda la clase exactamente como se fue pensada, ¿sí? Si yo pongo un juego, te voy a poner, el juego consiste en ta.
lleva tanto tiempo, consiste en esto. Si digo pregunta, las preguntas son ta, 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 ta. Si digo tal cosa, o sea, todo detallado, ¿sí? Bien. Solo cuando digo contenido, solamente pongo el listado, no pongo el desarrollo de los contenidos, la bibliografía, no, solo la menciono. ¿Está claro? ¿Eso alguna duda hasta acá? Porque si no ya paso al otro tema. Perdón, en desarrollo serían entonces solo los subtítulos, por decir, ¿no? Sin el Eh, desarrollo de cada uno. el desarrollo, donde dice el ítem contenido, solo los vas a donde está el programa de la materia, pones unidad tal y pones los contenidos que figuran ahí que vos vas a dar, ¿sí? Ponele, vos pones sistema nervioso, pero sistema nervioso es muy amplio, entonces tenés que especificar qué del sistema nervioso. Como dije, partes, funcionalidad, características y eso, ¿se entiende? Ese listadito. No vas a poner el sistema nervioso es ta, ta, ta y todo el desarrollo escrito, ¿no? ¿Se entiende? Bastante O sea, puntual y específico, entonces. desarrollo se refiere a una parte del plan de clase, o sea, introducción sería presentación, sondeo saberes que sabe el grupo, presento el tema y doy los objetivos. El desarrollo sería, bueno, ya ahí explico el tema, los contenidos, con una metodología y les hago hacer alguna actividad, ¿sí? Y uso tal bibliografía. Y el cierre sería, bueno, este es el tema, lo integro, lo cierro y hago alguna actividad, alguna modalidad, de alguna forma hago el cierre de la clase. Para Ok, todo gracias. esto le tengo que distribuir tiempo. Es decir, si yo tengo 2 horas, esos 120 minutos voy a tener que distribuirlos en tantos minutos para la introducción, tantos para el desarrollo y tantos para el cierre. En el cierre no lo subestimen, no dejen 3 minutos para el cierre, ¿sí? Sino lo que más tiempo lleva es el desarrollo, ¿sí? Pero entre la introducción y el cierre le pueden distribuir de los 120 minutos, no sé, 20 minutos para una cosa, o sea, lo van ustedes viendo según las actividades. ¿Está claro? ¿Alguna duda más con respecto a esto? Sigo. Bueno, ¿alguien pudo ver la película Escritores de la Libertad? ¿Alguien quiere hacer algún comentario que les haya resonado, que les haya relacionado con algo de la materia, que les haya, no sé, algo así como inédito y creativo que quieran compartir? Sí, la forma en la cual la profesora buscó no solamente verlos como unos alumnos, sino tipo interiorizarse acerca de la vida y dado que la mayoría era gente descendiente afro, em, cómo de alguna manera conectó con la cultura de ellos y a raíz de eso trabajó todo lo que era historia, o sea, la manera de ella fue conectar directamente con los alumnos como persona. Bien. ¿Te gustó? Bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo con respecto? ¿Se acuerdan que le había dicho que íbamos a hacer un mini cine de debate? Yo por lo que vi es como, Sí, Luz. perdón, por lo que yo vi, ella como que fue más allá de los estándares o de lo normal y lo común que es un profesor o profesora y digamos, se mostró todo yo creo que es la pasión que ella demuestra a través de ir más allá de lo que los demás hacían e involucrarse para poder realmente, como habíamos aprendido, ¿no? Que enseñar no solo es transmitir información, sino acompañar y ver que lo que ella está dando realmente sea aplicado en cada uno de ellos y se involucró tanto. Y me preguntaba y digo, ¿habrá algún profesor hoy en día que haga, digamos, de esa manera o quizás hasta una parte? Y la verdad es que deja mucho para pensar y me gustó muchísimo. Bueno, gracias Luz por tu aporte. La verdad que sí, es muy interesante. Te digo que esta película está basada en hechos reales. Está buena porque la película como que tiene una mirada desde lo profesional y desde lo personal, ¿sí? Ahí se mezclaba la biografía escolar, esta que hoy nombraba, ¿no? Esta biografía donde ella contaba que su relación con su padre, con su marido, esto de que de cuál era su ideología y creencia que tenía que ver que ella quería primero dijo que iba a ser abogada y dijo, no, pero para defenderlos, pero voy antes, ¿no? Ya cuando los defiendo ya estaban corrompidos o lo que fuera, entonces voy a ir a la educación. Entonces ahí se puede ver su ideología, su creencia,
pero lo que a mí más quiero como destacar es esto, como vemos distintos estilos docentes, donde vemos a esta docente, pero también vemos a la jefa de departamento, que era la que le hizo la entrevista a ella y que le daba los libros rotos para los chicos, donde tenía una mirada totalmente diferente y una perspectiva distinta. Entonces, al tener esa perspectiva distinta, enseñaba distinto. Les daba libros rotos de nenes de jardín, ¿sí? Chicos, disculpen, ¿a mí se me traba o, profes, no sé, no le escuché nada? A ver, Yo escuché todo. No sé si alguno más. yo. Yo también se escuché, se escuchó bien. Ah, ¿se escucha bien? Bueno, gracias. Em, entonces les decía que depende de la ideología de cada profesor, va a tomar decisiones en cómo iba a dar. Por ejemplo, la ideología del profesor que solo le daba a los inteligentes, ¿sí? La ideología del profesor que les daba a, ¿cómo se llama? Que no se metía, que iba y hacía lo mínimo, ¿sí? La ideología del director cuando ella fue a hablar, o sea, se ven en esa misma escuela, si bien es una misma institución, distintas ideologías, perspectivas que va a ser de distintas maneras de dar las clases y distintas metodologías, ¿sí? Y ella escucha, escucha activamente, ¿sí? Cuando ella ve y va con un montón de un programa y un plan de clase de una forma y ve que esos chicos estaban en una pandilla y cuando los hace poner frente a frente y ver cuántos de ellos estuvieron en esa situación, el personaje de Eva García, perdón, le dice, ¿y vos qué tenés para mostrarnos y marcar la diferencia? ¿No? Entonces ella ahí escuchó activamente y se dio cuenta quiénes eran esos estudiantes, qué realidades estaban viviendo y que tenía que dar los contenidos, porque ella dio contenidos y empezó a buscar y después llegó hasta el Holocausto. Entonces vieron que había contenido, había formas, pero encontró otra manera, encontró estrategias distintas. Es sumamente rica, el que no la vio, les sugiero que la miren, se las oriento a que la miren porque aparte es estimulante, es muy, una película muy reflexiva. Así que bueno, cierro esto acá para poder seguir explicando. Si alguien quiere decir algo más, lo escucho y si no, sigo con el tema. Profe, a mí lo que me quedó la duda es esto de saber decir hasta dónde uno puede avanzar como profesional, porque viste que muchas veces te dicen que no tenés que mezclar tanto tus emociones y porque lo de ella fue tan extremo que hasta llegó a perder el matrimonio, o sea, lo dio todo y no sé qué tan bueno es como para uno también, porque uno no deja de ser persona además de ser docente. Muy bueno tu aporte, María. A ver, esto es una película, sí, y está narrada, digamos, y te muestra las realidades. Andás a ver si ella realmente no estaba en crisis también en un punto con su marido. Bueno, acá te muestra todo. Lo que yo digo, esto es estimulante y no quiere decir que tengas que hacer todo lo que hace o sea, lo que hace, sino que esto es como inspiraciones, ¿no? Inspiraciones de estrategias, inspiraciones para poder pensar las ideologías, son inspiraciones para ver que en una institución tenés distintas realidades y te va a pasar, diferentes motivaciones de los docentes. Hay docentes que van a estar sumamente comprometidos, motivados, y hay otros que quizás están en otra etapa de la vida y ya no tienen tantas ganas o están cansados o pasaron distintas historias donde, no sé, lo que fuere. El tema acá, lo personal, vos no dejás de ser persona, pero sí sos profesional y siendo profesional tenés que tener herramientas para trabajar y para hacerlo, ¿sí? Eh, Esto va a ser tu estilo docente, lo que vos elijas, ¿sí? Cuando elijas y tomes decisiones de cómo enseñar, no necesariamente tenés que tener 3 trabajos, que esto ya es una exageración, ni separarte de tu marido, pero sí ver las ideologías y cómo esas ideologías confluyen, digamos, en el aula y hacen que en ese momento sea un momento enriquecedor para los estudiantes. ¿Se entiende? ¿Hasta dónde voy? Sí, profe, gracias. Bueno, continuamos. ¿Empezamos la tercera clase? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos todo bien? Bueno, vamos a comenzar. Yo esto ya se los di, ustedes ya lo tienen, entonces yo lo voy a ir pasando rápido. Si tienen alguna duda, me van interrumpiendo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, esto es lo que yo les dejé el video. ¿Lo pudieron ver el video de la clase esta, tercera? Sí, profe. ¿Los demás los pudieron ver la mayoría? ¿Sí, no?
Yo vi hasta la mitad, un poquito más, pero no toda. Bueno, lo que voy a hacer, yo voy a ir pasando, voy a ir explicando rápidamente y ustedes a medida que tienen dudas me van a parar, ¿sí? Me van a preguntar. Lo que es el detalle y la especificidad lo tienen en el video que yo les mandé, ¿sí? El que les mandé que vean que es la misma clase esta, les mandé un video con todo el detalle bien específico. Por eso yo quiero que ustedes ahora podamos ir haciendo el intercambio, ¿sí? Bien, entonces la clase de hoy vamos a ver, esta clase tiene dos partes y es bastante intenso, por eso quiero ir pasándolo y el detalle lo tienen grabado. Entonces, ¿cómo enseñar? Vamos a ver metodología, es decir, el cómo enseñar, ¿sí? Hasta ahora vimos para qué enseñar, ahora vamos a ver cómo enseñar, ¿sí? Entonces podemos, revisar estas cuestiones que tienen que ver con construir metodologías y estrategias para los recursos y recursos didácticos a partir de poder pensar la clase. Esta sería la propuesta de la metodología. Yo tengo un grupo de alumnos, hice un feedback, hice un diagnóstico de situación y voy a tener un contenido, objetivos, pero tengo que conocer ese grupo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cómo uno aprende? Entonces, a partir de eso, según la cantidad, bueno, ahora algunas cuestiones que vamos a volver a ver, ustedes van a construir la metodología. Entonces, la pregunta, esta sería como para reflexionar saberes, sería, ¿qué significa metodología? ¿Cuál sería su importancia? ¿Cómo elijo la mejor estrategia de enseñanza para mi grupo? Es decir, es importantísimo el cómo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a enseñar? Eso va como a determinar un poco cómo sería mi clase. Entonces, lo primero que quiero aclarar que la clase es una situación compleja, ¿no? Es singular. Ustedes pueden dar la misma clase en dos comisiones distintas, siendo la misma institución, la misma materia, y no sé, está la comisión A y la comisión B, y va a ser totalmente diferente, ¿sí? Porque es singular. Cada clase se da situaciones complejas, ¿sí? Porque hay aprendizajes y construcciones individuales de cada persona que son individuos distintos y aprenden de diferente manera. Ven como acá esta clase con la primera, ¿sí? Como aprenden de diferentes maneras, en diferentes tiempos, y voy haciendo feedback, ¿sí? Se van a dar una simultaneidad de cosas que son imprevisibles, cosas inmediatas. Entonces, yo tengo que saber barajar y trabajar con todas estas características. Por eso decimos que un docente o un ayudante docente tiene que tener esta capacidad, que es la creatividad, que la creatividad es la inteligencia en movimiento, ¿sí? Es decir, ante lo que se dé, hasta la inmediatez, ante lo imprevisible de la clase, ser creativos para poder tener distintos cómo enseñar y enseñar ese contenido de diferentes maneras. Bien, entonces nos vamos a parar, a posicionar siempre desde una concepción constructivista del aprendizaje. Vamos a trabajar este concepto de individualización de la enseñanza que tiene que ver con adaptar los métodos y características para ese grupo de alumnos en particular, ¿sí? Quizás tenés un grupo de alumnos que son muy verborrágicos o un grupo de alumnos que son muy callados o son muy tímidos o están estudiando en diferentes contextos. Entonces, tengo que hacer lo que se llama esta individualización de la enseñanza y poder adaptar los métodos y las estrategias para enseñar ese contenido y cumplir con los objetivos, ¿sí? Entonces, vamos a decir, si hablamos de metodología, vamos a decir que los métodos de enseñanza no son ni buenos ni malos en términos de decir, bueno, usa este método que es bueno, este es malo, ¿no? O una definición de método en general, sino que en función del tipo de ayuda que ofrecen a las necesidades de los estudiantes específicos, ¿se entiende? Entonces quizás a mí me sirvió uno y vos hablas con otro ayudante y te dice, no, a mí esto no me sirvió porque son grupos de clases distintos. Entonces, este es el concepto, individualización de la enseñanza, que yo me voy a adaptar a ese grupo clase, teniendo como eje la película Escritores de la Libertad que hizo la docente. ¿Sí? Ella iba con la Ilíada y la Odisea y vio que completar y vio que eso no tenía sentido porque los chicos salían de ahí y estaban en pandillas y los podían matar. Entonces, ¿ella qué hizo? Hizo una individualización de la enseñanza, empezó a captar rap, empezó a hacer y acercarse a los intereses de ellos y empezó a ofrecer ayudas en función de las necesidades que ellos tenían. Entonces, esto
esta es, creo que, la filmina más importante en cuanto a metodología y quiero que focalicen acá y presten mucha atención. El tema de este concepto de construcción metodológica, la misma palabra me lo está diciendo. Voy a construir la metodología de acuerdo a esa práctica docente en ese grupo clase en particular. Para ello, ¿qué tengo que tener en cuenta? Es decir, si a mí me dicen, ¿podés dar una clase? Bueno, ¿qué preguntas iniciales tengo que hacer? Y tengo que preguntar esto, ¿sí? Primero me tengo que preguntar a mí mismo qué concepción, qué perspectiva, qué idea tengo yo de qué es enseñar y de qué es aprender. En función de eso, con ese grupo clase, ¿cómo voy a enseñar y cómo están aprendiendo esos estudiantes? Entonces tengo que ver cuáles son los objetivos, ¿sí? Los objetivos de esa clase. Le tengo que preguntar a la persona que me dice, bueno, tenés que dar la clase, bueno, ¿qué objetivos hay? ¿Con qué contenido? ¿Quién es el sujeto que aprende? Es decir, mis destinatarios, cuántos son, qué características tiene, en qué turno están, ¿sí? Entonces la construcción metodológica va a variar. Después, la situación particular y el contexto. Esto es muy importante, el contexto, los recursos que yo tengo, si tengo, no sé, cañón, computadora, PowerPoint, no sé, si tengo pizarrón, eh, las necesidades de esos estudiantes, ese contexto es sumamente importante. Y también tengo que tener en cuenta el tiempo. Pido disculpas, pero justo están arreglando acá al lado, construyendo acá al lado de mi casa. Es un ruido terrible. Entonces, esta es la diapositiva más importante que ustedes tienen que hasta sacarle una foto, diría, ¿no? Concepción de enseñanza y de aprendizaje del docente. ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué contenido voy a dar? Ese sujeto que aprende, ¿cuántos son? ¿Sí? No es lo mismo tener 100 que 3, que 50, que tener un grupo, que hacer un grupo de trabajos prácticos. ¿En qué contexto y qué tiempo tengo? Se escucha horrible, ¿no? Yo escucho bien, profe. Pero no se escucha de fondo. Se escucha bien. ¿Eh? Se escucha bien, profe. Bueno, El ruido de entonces. fondo no se escucha. Ah, ¿no se escucha el ruido de fondo? ¿No escuchan un taladro? No, no se escucha. ¿Me escuchan? No, por Ay, suerte no. bueno, qué suerte. No, están construyendo al lado de mi casa. Yo lo lamento, no tengo otro espacio para ir ahora en este momento. Pero bueno, bien. Esta es lo más importante. Les voy a dar un ejemplo que me pasó a mí de mi práctica docente con muchos años de antigüedad y con herramientas y demás, pero esto les puede pasar. Yo doy clases en la licenciatura de enfermería, pero no en la UBA, en otra institución. Sí me pasaba que yo daba, esto fue hace varios años atrás, me pasó antes de la pandemia incluso, que daban clases, bueno, daba clases presenciales, a las 9 de la mañana empezaba mi clase, de 9 a 1 de la mañana. Todos los alumnos que se habían anotado venían de trabajar a la noche, o sea que habían hecho toda la noche su guardia y venían sin dormir. Llegaban a la facultad y se tomaban un cafecito, pero no podían comer ni nada en esas aulas porque eran nuevas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les pasaba? Después de todo el día, de toda la noche de haber trabajado, se relajaban, se sentaban, no podían comer, tomar nada en el aula. ¿Y qué pasaba? Yo llegaba a las 9 de la mañana con toda la energía, pum para arriba, para empezar a trabajar, y ellos se relajaban y literalmente se dormían algunos, ¿sí? Entonces fue un gran desafío para mí, porque yo veía que no es que lo hacían a propósito ni nada, sino que el grueso trabajaba de noche y bueno, nada, no eran el grueso de los estudiantes. Bien, entonces yo ahí tuve que, teniendo en claro mi concepción de enseñanza, que era lo que yo quería y quería que se haya aprendizaje activo en los estudiantes y cuáles eran mis objetivos, los contenidos que tenían que ver, esa situación particular y ese contexto hacía que muchos no puedan disfrutar la clase y se duerman. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hubieran hecho ustedes? A ver, antes que yo les diga. Y yo los dejaría dormir 2 horitas y hacemos un resumen, alguna que otra cosa, un poco más
qué sé yo, que descansen un poco, porque es la realidad, si venís de trabajar toda la noche y no puedes pegar un ojo, o sea, no apreciás lo que estás haciendo, no podés, se imposibilita, ¿no? Entre el deseo de querer seguir formándose y bueno, de poder también absorber el contenido. Bien, otros, a ver, otra estrategia. Sí, ¿Alguien? también achicar el tiempo o hacer la clase lo más dinámica posible también. Bien, bueno, lo que propuso Brenda no era posible, ¿sí? En esa situación particular, en esa universidad, no era posible que yo diga, bueno, duerman, no era posible desde el punto de vista institucional, porque cuando uno trabaja en una institución también hay normas y cuestiones. Entonces, como dijo Romina, apelé a esto, ¿no? Armar mi construcción metodológica de acuerdo a ese grupo clase y ese tiempo que yo tenía y demás. Entonces, lo que les hacía hacer en la primer parte de la clase era hacer aprendizaje activo, pero activo literal, ¿sí? Se tenían que poner de pie, hacía actividades lúdicas, les hacía hacer juegos, ¿no? En esa primer parte donde así se podían como también descomprimir de la tensión de haber trabajado, entonces pensaba todas mis clases, las pensaba y las diseñaba desde desde esas actividades lúdicas para que puedan poner el cuerpo, dinamismo, debate, intercambio y después la parte teórica donde yo iba haciendo las intervenciones. Bueno, funcionó muy bien, ellos no tenían esto que decías, el deseo de seguir aprendiendo, pero también estaba la realidad física. Y bueno, y así funcionó, hicimos un recreo para que se vayan a tomar un café, o sea, pero qué quiero decir es que esto mismo, si yo tenía otro grupo que no trabajaba a la noche, yo era la misma persona, con mi misma concepción y con mi misma idea de lo que era enseñar a aprender, los objetivos de la materia, contenido, pero la situación particular y contexto hizo que yo tome otra construcción metodológica. ¿Queda claro esto? Porque esto como que es lo más importante de metodología, que la construcción metodológica la voy a ir armando en función al feedback y al grupo y esa situación particular y el tiempo que tenga y las características de la institución donde estoy trabajando. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Se entendió perfecto. Bueno, Yo genial. también, Bueno, profe, entendí. esto entonces es para foto, para acordarse, porque esto es lo que ustedes van a tener que hacer. En este caso, ustedes van a tener que pensar en su trabajo una construcción metodológica más simulada, porque es para desde un diseño. ¿Qué pasa? Cuando ustedes vayan a la realidad y empiecen a ser ayudantes de cátedra, tienen que estar con escucha activa, observación constante, ir viendo lo que va aconteciendo en esa construcción de aprendizaje de cada estudiante en general y tener esa idea para ir haciendo esas construcciones, si el grupo es más activo, si es más pasivo, si está cansado, si no está cansado. En función de eso, tengo que construir y enseñar ese contenido para lograr esos objetivos. Entonces, esto es como la esencia, la columna vertebral de la parte de metodología, ¿sí? Bien. Lo de ayuda pedagógica es para el docente, ¿sí? El docente va a ir haciendo, ¿sí? Va a utilizar todos los medios disponibles para orientar el proceso, va a ofrecer ejemplos, modelos, va a dar indicaciones, va a hacer incentivos atencionales y motivacionales, quiere decir, muy bien lo que hiciste, qué bueno tu aporte, excelente esto como lo hizo acá este equipo, a ver, compartámoslos entre todos. Entonces, eso va a estimular la motivación y la atención, ¿sí? Va a haber feedback correctores, es decir, este ida y vuelta donde si el otro se equivocó, bueno, yo voy a corregir. Y va a ir haciendo un seguimiento de esos progresos y dificultades. ¿Vieron cuando empezaron que dijeron tal cosa y miren ahora cómo están? ¿Y ustedes qué perciben? Bueno, ir haciendo esas ayudas pedagógicas. Después hay un libro de Liliana Sanjurjo, que es doctora en educación argentina, que va a hablar de las formas básicas de enseñar, ¿sí? Estas formas básicas son las que siempre se utilizaron, como la narración, la explicación, el diálogo o interrogatorio, el ejemplo, analogía y metáforas, ¿sí? Por ejemplo, analogía es una comparación que yo haga entre una cosa y la otra, ¿sí? Las metáforas son imágenes que yo utilizo para poder explicar un tema. Apoyaturas visuales se entiende como todo lo que yo utilizo para usar el estilo de aprendizaje visual, como por ejemplo un PowerPoint, una lámina, una infografía, una filmina, una fotocopia, un libro, ¿sí? Todo lo que sea apoyatura con la vista para reforzar. Ejercicios y situaciones problemáticas, análisis de casos, ¿sí?
Estas serían formas básicas de enseñar. Ahora les pregunto, ¿estas formas básicas de enseñar, utilizo una sola cuando yo doy clase? No, varias, varias. Bien, entonces, cuando una clase tiene varias formas básicas de enseñar, ¿es más rica o menos rica? Más rica, para mí es más rica. Bien, porque tenés más opciones. La profesora puede empezar con narrando un cuento o explicando una situación, o como recién yo les narré esta escena donde les contaba este ejemplo que tenía que ver específicamente con la construcción metodológica y que fue una experiencia personal que a mí también me afectó y me hizo tomar decisiones y que me era difícil porque yo entendía que del otro lado había un deseo y unas ganas, pero no era difícil. Entonces, bueno, encontrar las formas y cuando vos llevas este PowerPoint, le llevas un caso, ejemplos y demás, es más rica la clase, es más nutritiva porque tengo distintas maneras para aprender, ¿sí? Entonces, Además, se le puede sí, llegar, perdón, se le puede sí, llegar no, a los alumnos de distinta forma, porque, a ver, hay alumnos que son más visuales, otros que de pronto recuerdan más con ejemplos. Bueno, entonces se abarca un poco más campo en el alumnado. exacto, o sea, que cuanto más multisensorial sea, que yo pueda explicar, pero también puedo ver lo visual, pueden hacer un ejercicio y demás, cuanto más creatividad hay en la clase y más opciones hay, es más rica, ¿sí? Bueno, después de esto vamos, cómo hacer una presentación multimedia para dar una clase o presentar un tema. Esto tiene que ver con cómo hacer un PowerPoint, un Genial y demás. Ahí lo tienen todo explicado, ¿sí? Generalmente a veces les faltan datos institucionales, faltan las portadas, faltan los logos de donde los voy a trabajar. El diseño significa el fondo, los colores que utilizan tienen que ser acordes con los contenidos, ¿sí? Siempre tengo que poner los objetivos de la clase. Está bueno también que haya siempre algún gráfico para tener la visión general de la clase, como yo les presento, vieron que les presenté ese mapa conceptual para que el alumno vea y se ubique. Si hago preguntas de saberes previos, las escribo en el PowerPoint o en el Genial o en el Prezi, en el Canva, lo voy anotando para que el alumno se siente y reflexione. ¿Sí? Después en el desarrollo no pongo todo escrito, sino que vaya acompañado con imágenes, ¿sí? Con conceptos, con palabras claves. Si tengo que poner diapositivas, animarlas para que vayan subiendo de a uno, ¿sí? Para que se vaya armando, para que yo pueda ir explicando y vayan apareciendo, no que aparezca todo escrito en un PowerPoint porque me dispersa, me abruma, ¿sí? Después, si utilizo esquemas generales, por ejemplo, no sé, tipos de quemaduras B, bueno, hago una clasificación, hago el esquema primero general y después explico cada una, ¿sí? Ordeno. Si escribo una consigna para hacer en clase, la tengo que explicitar, es decir, la tengo que escribir, la tengo que poner de manera sencilla y dejarla escrita ahí para que el grupo esté ahí trabajando y la vaya mirando. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la parte del PowerPoint. Y después, al finalizar, cómo termino una presentación, ese esquema que pusieron al inicio lo puedo volver a repetir al final como para decir, bueno, en síntesis, nosotros trabajamos esto, esto y esto como para que se queden con las palabras claves. Siempre tengo que poner las bibliografías siguiendo las normas APA. Bueno, ahora se usa mucho poner el tema del código QR, que seguramente Karina les explicó, les va a explicar, eh, para poner la bibliografía. A mí me gusta generalmente poner alguna reflexión, algo que me deje pensando y relacionando con el rol, puede ser imagen, frase, reflexión, video, etcétera, etcétera. Y finalizar con agradecimientos, muchas gracias por su atención, etcétera, etcétera. Esa sería una estructura, es decir, esto tiene que estar, ya sea la presentación multimedia que sea, PowerPoint, Canva, Genially, Prezi, lo que fuere, como teniendo estas grandes estructuras para que no quede incompleta, ¿sí? Y si eso se sube, se presta, se pasa o lo que fuere, siempre está con el autor, de quién lo hizo, de qué año, para qué materia, con qué bibliografía, que no quede como un material que no tenga referencia. ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí, profe. Yo voy haciendo estos feedback y de paso me hidrato. Las cuerdas vocales, les cuento también que hice un curso del uso de la voz en la docencia con un equipo de fonoaudiólogas, que fue muy interesante, y lo que decía era que cuando uno da clase y explica, está todo el tiempo como
las cuerdas vocales se resecan, entonces hay que estar hidratándolas con agua, que es importante tener siempre una botellita con agua para ir hidratando las cuerdas vocales y también cuidar nuestras cuerdas vocales, no solo para esa clase, sino para el futuro, porque es efecto acumulativo. Entonces eso es otro tip. Bueno, 2 palabras de lo que es la oratoria, ya esto también lo tienen en la clase, yo ya se los di. La oratoria tiene que ver con la manera que yo voy a comunicar, ¿sí? Con este arte de poder explicarlo y que sea claro y que me pueda explicar y que acompañe los gestos con el cuerpo, con cierta elocuencia, embellecimiento, que genere un impacto en el público, ¿sí? Vieron que generalmente uno dice, ay, qué buena oratoria que tiene esa persona, o no. Si vos hablas todo monocorde y demás, la clase se torna un arrorró que me hace dormir, ¿no? Entonces, siempre la oratoria tiene que ver con esta manera de comunicar y estas cualidades de hablar en público, ¿no? Entonces, lo importante es que este presentador, ya sea docente o lo que fuera, es un vendedor de ideas y proyectos. Yo siempre digo, uno cuando sale al aula, entra al aula, está vendiendo, y lo que vende es el contenido, vende en el sentido, ¿no? Es una metáfora que utilizo. Les explica el porqué de este proyecto integrador, porque les va a servir, porque es lo primero que le van a pedir cuando vayan al mundo laboral. Esto, explicarle la utilidad, ¿no? Entonces está bueno en esta presentación. Entonces, como dice, es uno cuando sale está en escena, ¿sí? Es una gran obra de teatro cuando uno hace y está expuesto y está por las miradas de todos, ya sea virtual o presencial, uno se expone, ¿no? Entonces tiene que ensayar también estas oratorias. No es que decir, ay, qué buena oratoria tiene tal profesora. Y bueno, resulta que hace, no sé, 25 años que está dando clase, entonces ya tiene un entrenamiento. Y quizás ustedes al inicio les cueste esta elocuencia en la voz, esta fluidez, la terminología, el uso de palabras, de metáforas, de ejemplos, de silencios, de pausas, de elevar la voz, de bajarla cuando quiero hacer énfasis en algo, o a anticipar, presten atención porque esto es importante. Entonces, si alguien se estaba durmiendo, le estás anticipando para que capten. Entonces, a veces en virtual eso un poco se desdibuja, pero presencial vos podés ir viendo y sintiendo cómo está el ambiente y el clima de la clase, como si ves que se están durmiendo, bueno, te cambias de posición. Bueno, atención, vamos a ver esto ahora. Entonces, en síntesis vamos a quedar con esto, esto y esto. Entonces vos ya como captaste la atención, ¿sí? Entonces, esos son recursos que tienen que ver y son muy importantes. Entonces, lo más importante es que ustedes puedan descubrir sus habilidades comunicativas. No es que todos tienen que ser de la misma manera, cada uno va a tener su estilo y su enfoque, pero uno tiene que ver cuáles son esas competencias que uno tiene para poder apoyarse en esas, ¿sí? Siempre es importante la sonrisa, la simpatía, la voz que sea natural, ¿sí? Las armas, como dice acá, la voz tiene que ser natural, no tiene que ser hola, muy buenas tardes, o sea, una voz impuesta, donde llame la atención, donde sea exagerada, donde sea que sea artificial, ¿no? Sino que la voz tiene que ser natural, pero también tengo que hacer usos de mi voz para subir, para bajar el tono, hablando, modulando, mostrando mi escara, ya sea si es virtual, tengo que tener siempre una buena luz, siempre un fondo neutro, que no sea un fondo que llame la atención, sino algo tranquilo, siempre se recomienda que sea un fondo blanco, que tenga una buena luz. Si estoy presencial, bueno, ir y también que mi presentación no sea tan llamativa, sino que sea, lo importante es el contenido que yo voy a dar. Entonces, el rostro es importante, la mirada, que se los pueda mirar a los ojos, que les pueda sonreír, que yo muestre este entusiasmo y calidez a la hora de comunicar, ¿sí? Entonces, también el cuerpo con las posturas, ¿sí? En este caso ustedes ven que yo voy hablando y voy acompañando con mis manos, tampoco que sea solo exagerada, ¿no? Pero voy acompañando con mis manos, si tengo que enumerar algo siempre utilizo las manos y voy mostrando. Entonces, bueno, tiene que ver con estas posturas que yo hable. Entonces, cuando hablamos de posturas, todas las partes del cuerpo comunican, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, acá en la figura, una persona si está hablando y se cruza así de brazos y de piernas, ¿sí? Está mostrando una
postura que se cierra, como que ya me cerré, como que ya está, o si empiezo a guardar las cosas en la cartera, la mochila, es como que ya me estoy diciendo, ya está, me quiero ir, si me pongo la campera es porque como que me quiero ir. Entonces estas partes del cuerpo va a comunicar. Siempre una postura que comunica favorablemente es esto, ¿no? De la postura, ¿cómo se llama? Con las manos abiertas, una postura que demuestre apertura. No sé si habrán visto ahora que está muy en boga con los discursos presidenciales. Vieron que llaman a especialistas de los que hablan de las posturas corporales, no sé si los vieron y los escucharon, que hacen un análisis de cómo fueron los gestos y el uso de las manos y del cuerpo, que eso tiene que ver con una intención. Bueno, analizan estas cuestiones, también comunican, ¿sí? Si una persona está y habla todo así monocorde por lo bajo, no me mira a los ojos o mira para abajo, o por ejemplo, si doy una clase virtual, me ha pasado alumnos que dan la clase virtual y te ponen así tipo, como si fuera la cara así de costado, como si fuera un youtuber que está jugando un juego. Bueno, no, o sea, tengo siempre el rostro, eh, tiene que dar a la cámara, tengo que mostrar, tengo que demostrarle y traspasar la pantalla con la empatía, con la escucha, con la calidez. Entonces eso es importante, ya sea virtual, y si es presencial, bueno, a nivel presencial, eh, en las miradas y las escuchas. Y siempre con la mirada puesta en todos, o sea, como abarcativa para todos, no mirar solo a uno, sino para todos. La vestimenta acá, como dije recién, no tiene que ser llamativa, porque esa vestimenta, si yo utilizo, se van a focalizar en lo que yo utilizo y no algo neutro y tranquilo que focalicen en lo que yo transmito, en lo que yo estoy explicando. Ahí vemos el noticiero, generalmente se utilizan cuestiones y ropas más neutras, por ejemplo, para ver. Vestuario, la naturalidad. Entonces, es acá, las impresiones son las que valen y las que cuentan, ¿sí? Bueno, hasta acá sería la primera parte de la clase, que es las fuentes bibliográficas, de la parte de metodología y estrategias. Hay muchísimo más y hay muchísimos más detalles, pero bueno, lo importante hasta acá es darles esto. Después que ustedes vean, el que no lo vio, lo termina de ver la otra parte, o puede volver a ver esta clase que yo ahora la voy a subir a posteriori, para que la tengan ya hoy mismo en el campus. Y lo importante es, ¿cómo se llama? Bueno, practicarlo. Y esto de construcción metodológica es lo más relevante. Les voy a ahora, ¿cómo se llama? A compartir este video, que quiero que, a ver si lo pueden, un segundito, a ver, esperen, a ver, esperen. Y se los voy a pasar por el chat. Ahora, los invito como para cambiar un poquito un momentito, esperen. Acá, chat. Ahí está. Ahí lo pueden cliquear y verlos. ¿Lo pueden ver? Hola. Está lenta mi compu. El Sí, link, profesor. profe, habla del link que Sí, ahí les compartí por el chat un link de este video donde dice teoría de la reflexión, para reflexionar acerca de, teoría de la diversión, perdón, sugerencias para reflexionar acerca de la construcción metodológica. ¿Lo pueden ver? Al link sí, voy a tratar sí, el de... link. Dale, miren el video. Porque si yo lo paso, tarda un montón porque es hasta que suba todo. Así que si ustedes lo pueden ver cada uno y después lo charlamos 2 minutitos.
Bueno, ¿lo vieron? Hola. Estoy recién con la musiquita. Estoy a la mitad, profe. Ah, perdón, no digo nada. ¿Tiene que ver con el entretenimiento? A ver, ¿qué pensás? Ahí dijeron listo, voy a dejar de compartir. Está buenísima la comparativa de que lo más fácil es subir por las escaleras mecánicas sin esfuerzo, pero se estaban divirtiendo y la 66% creo que decía ahí en el video, iba por las escaleras comunes, digamos, con el sonido del piano. O sea, sí. Claro, una clase aburrida o versus una tradicional. Nadie pregunta y una clase más dinámica, participan Bien. más. Ven, por ejemplo, yo ahora, si yo no sabía si estaban conectados, no estaban conectados y cómo estaban, entonces yo qué hice, fui hablando y puse este video para también cambiar un poco esto de la charla, entonces ahí al ver el video, ustedes también me van diciendo, la escalera, también, la clase tradicional, ¿no es cierto? Que no falla, es seguro. Pero, ¿qué pasa si yo propongo otra cosa? ¿Qué pasa si yo pongo esto de la teoría de la diversión, donde digo, bueno, les pongo un piano, un teclado? ¿Qué pasó ahí? Tiene que ver con la creatividad, ¿no? Que justamente hablaba por ahí de hacer algo diferente a lo que es común y es verdad. Yo también siempre elijo la escalera donde uno hace menos esfuerzo, pero la otra me encantó porque todos, desde el más chiquito, los abuelos, las parejas, todos es como que le encontraron algo divertido en el hecho de solo subir unas escaleras. Exactamente. Muy buena. Entonces ese video era un poco como para primero dar como el cierre de la parte de metodología y ver y que me quede eso, ¿no? Ese video, que me quede esa imagen. Cuando yo voy a dar mi clase y pienso mi clase, ¿voy a ir a lo tradicional o les voy a proponer un teclado? Les voy a y proponer la palabra es música. depende qué clase. Y depende qué grupo, y depende qué situación. Depende qué grupo. Claro, porque no pero es lo mismo el cuatrimestre pasado que este cuatrimestre o el que viene. Totalmente, Lo mismo pero pasa, por ejemplo, con la primaria. Yo tengo 2 hijos, son seguiditos, y no es lo mismo el quinto de una que el quinto actual de... Nada que ver, no aprenden lo mismo, y no, se ajusta lo aprendido a lo anterior. Por eso tanto hablamos de los saberes previos. muy bien, Valeria. Excelente. Entonces, como cierre de esta primera parte, para ahora pasar a la parte de evaluación rápidamente, la propuesta era ver que está en mis manos poder presentarles la creatividad, ¿sí? Por medio de que no necesito hacer la macroestructura de un teclado gigante, pero sí le puedo dar distintos matices y diferentes situaciones como para hacer la clase más creativa, con ganas y demás. ¿Alguien más quiere aportar algo? Y si no, ya continúo con la última parte. Bueno, parece que no. Vamos entonces les voy a compartir pantalla de la última parte de la clase. Hasta ahora vimos, entonces estábamos acá, repasé todo, rol y trabajo docente, planificación pedagógica, programa, plan de clase, les expliqué todo, me hicieron todas las preguntas, y estrategias de enseñanza, metodología y construcción metodológica. Nos falta la última partecita chiquitita del el tramo, que es que se abra el telón, ¿sí? Que es evaluación, que se abra el telón. Entonces, acá la visión general, siempre nos hacemos las preguntas didácticas del para qué, qué enseñar, cuándo enseñar,
¿no? Vemos programa, estoy acá volviendo a repasar plan de clase, el cómo enseñar, lo que les acabo de explicar ahora, metodología, recursos didácticos, construcción metodológica, y acá es donde trabajan con Karina, ¿sí? A nivel TICS. Y ahora vamos a ver las últimas grandes preguntas, que es para qué, cuándo y cómo evaluar, ¿sí? Serían las mismas preguntas didácticas de enseñar, pero ahora serían para evaluar. Vamos a hacer foco acá, la evaluación es algo es bastante complejo, vamos a ver que los objetivos vamos a tratar de profundizar en esas preguntas, para qué, cuándo y cómo, ¿sí? Y comprenderles las prácticas de evaluación. Entonces, vamos a ver, acá la idea era hacer un intercambio de lo que ustedes, para lo que ustedes era evaluar, y era cómo, cuándo y todo, pero dada el horario y que tenemos que terminar, quiero seguir para dar un espacio después a preguntas, ¿sí? Pero acá sería la parte de, ven, cuando yo les digo sondeo de saberes previos, que les hago por medio de preguntas, ven que les escribo las preguntas en la presentación y se las doy. Entonces ustedes acá tienen la pregunta. Después, bueno, vamos a la definición. Voy a focalizar en esto. La definición de evaluar es un proceso que, a partir de obtener cierta información, permite emitir un juicio de valor acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que es un proceso, no es un momento, sino que yo tengo que evaluar en toda una trayectoria, en todo un proceso, ¿sí? Entonces, pero yo voy a obtener información de las observaciones, de los trabajos prácticos, de las actividades, y voy a emitir un juicio de valor. El juicio de valor, ojo acá, acerca de lo que enseño y también de lo que aprende. En cuanto a este juicio de valor, tiene que ver con los criterios de evaluación que ahora voy a enseñarles, ¿sí? Porque si no sería un juicio de valor, sería algo subjetivo. Bueno, a mí me pareció que está bien, al otro le pareció que está mal y demás, sino que la cátedra, o sea, todo el equipo que trabajamos, tenemos que consensuar estos criterios de evaluación, es decir, qué vamos a evaluar a todos por igual como mínimo y referente a este grupo, ¿sí? O sea, ¿qué serían los conocimientos y objetivos mínimos y básicos que tienen que tener? Entonces, vamos a ver entonces que este proceso de enseñanza, esperen un poquitito, me permite tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ¿para qué evaluamos? Y evaluamos para ver las funciones para que tenga, acá, perdón, evaluamos tiene que ver con los objetivos de enseñanza, que serían los propósitos. Es decir, yo me voy a poner el propósito de que mi objetivo para enseñar es que los estudiantes aprendan, que los estudiantes les voy a brindar herramientas, que les voy a brindar ejemplos, ¿sí? Y los objetivos tienen que ver con los resultados de aprendizaje, es decir, lo que ustedes quieren tener, yo quiero que con ustedes como meta lo hagan. Por ejemplo, que conozcan el plan de clase, que identifiquen las partes del plan, etcétera, etcétera. Entonces, propósito tiene que ver lo que se pone el docente, es decir, ustedes cuando ingresan a un aula van a decir, bueno, mi propósito para enseñar va a ser esto. Yo voy a observar el grupo, voy a hacer el feedback y demás, y quiero que el objetivo sea que los alumnos aprendan esto, esto y esto. Bien, esto tiene que ver con los criterios de acreditación y evaluación, que acá los voy a volver a explicar. Esto lo tienen sumamente detallado en la clase que les di anteriormente, pero quiero que entiendan. Cuando hablo de acreditar, tiene que ver con los criterios de acreditación que te pone la institución donde estás trabajando, ¿sí? Que son criterios, que son normativas, que son específicas de la institución. Por ejemplo, vos estás trabajando en un lugar y no puedes decir, bueno, listo, venga el que quiera, nadie exámenes. No, la institución te dice, vos como docente tenés que tener tanto porcentaje de asistencia, tienen que aprobar con 4, por ejemplo, o 7, o con 7 se promociona, tiene que haber como mínimo 2 parciales y unas prácticas, ¿sí? Tiene que haber, no sé, se puede promocionar o es con final obligatorio. Esto te lo dice la institución, trabajes en X o en N, ¿sí? La institución X o la institución N. Vos vas a ir como ayudante y te van a decir estos que se llaman de acreditar. Acreditar quiere decir el pasaje, ¿sí? O sea, vos estás acreditando esto. Esto generalmente lo hacen los profesores, los titulares, ¿no? que acreditan. Pero después, vos ya estando trabajando tenés que ver los criterios de evaluación, que serían los relacionados con los objetivos y contenidos del programa. Es decir, por ejemplo, manejo específico del vocabulario terminológico de la materia. Es decir, que cuando vos evalúes, una de las cosas que vas a evaluar
es que manejen el vocabulario específico de la materia. Es decir, que sepan, ¿sí?, el vocabulario, que sepan llevarlo a la práctica, que sepan hacer tales procedimientos, que puedan relacionar la materia, que puedan transferir conceptos. Esos son criterios. Que vos esos criterios los vas a consensuar con tu equipo de cátedra y vas a evaluar a todos, ¿sí?, los estudiantes. Entonces, los de acreditación son cuando vos trabajas en la institución te dice esto, la normativa institucional. Y los de evaluación son de la cátedra. Después, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Sí, profe. Bueno, los momentos para evaluar, tenemos 3 grandes momentos. Inicial, que sería el diagnóstico, que cuando vos empezás, haces un diagnóstico del grupo, pero después en cada encuentro haces un diagnóstico, ¿sí? Esto de recuperar saberes previos. A nivel formativo tiene que ver el proceso y el seguimiento. Vos vas viendo cómo van en ese cuatrimestre, ese desarrollo, ¿sí? Que vos vas poniendo notas conceptuales o no, o numéricas, pero vos vas viendo cómo va evolucionando esa persona, el proceso. Y por último, sumativa, final o producto o acreditación, que sería la nota del final, la nota que queda final, ¿sí? Lo que yo digo siempre es que es aconsejable que se evalúe, que siempre se evalúa nota final, hay una nota que va a la libreta, pero esa nota final que no dependa del único examen final, del final de diciembre o de febrero o de julio, sino que dependa de todo el proceso, la trayectoria, el desempeño de ese estudiante. ¿Se entiende? Que se toma en cuenta. Hay veces que se puede, cuando son menos. Hay veces tenés, no sé, 300 alumnos, no puedes hacer el seguimiento detallado. Pero bueno, lo importante es tener esto, ¿no? Y siempre es importante hacer la evaluación inicial porque sabés de qué es lo que saben los estudiantes respecto a eso. Bien, después con respecto a cómo evaluar, bueno, esto lo voy a pasar rápido porque es fácil. Por participación puede ser evaluación individual, grupal o mixta, trabajo práctico, defensa y coloquio, ¿sí? Puede ser evaluación por el tipo de respuesta oral, escrita o de ejecución, ¿sí? Ejecución tiene que ver, por ejemplo, una práctica, una simulación, ¿sí? Escritas, bueno, ahí tienen todas las opciones, y exposición orales. Después, por el material que puede usar el alumno, puede ser sin material, a libro abierto o con algún material seleccionado. Por ejemplo, darle un caso, ¿sí? Darles un análisis de un caso y darles ese caso para analizar, ¿sí? Después, otro tipo es por el lugar de desarrollo. Puede ser domiciliarias, puede ser presenciales, ¿sí? Por el tipo de aprendizaje que acreditan, puede ser un parcial, que es una parte, o el final, toda la materia. Por el sujeto que evalúa es el docente, o también puede hacer una autoevaluación, que está bueno, y una coevaluación que sería con el par, ¿sí? Entonces siempre está bueno, si vos estás dando clases, por ejemplo, está bueno que, si bien el docente evalúa y califica, también el alumno está bueno que pueda hacerse una autoevaluación y ver qué aprendió, ¿sí? Y también con los compañeros. Por ejemplo, se hacen una simulación, ¿no? Un grupo lo hace, los demás observan, y después que digan lo que los demás observan, que evalúen a sus compañeros, pero utilizando la terminología o los conceptos de la materia. Y después que ellos, bueno, cómo se vieron ellos, se hagan una autoevaluación. ¿Se entiende? Bien. Y esto después sería el final, como una especie de esquema final que resume, que tenemos acá: evaluación inicial, que evalúa saberes previos. Cuándo, el inicio, y cómo va sondeando, registro, interpretación. Evaluación formativa, que evalúa los progresos y las dificultades, eso se hace durante todo el cuatrimestre, y cómo se evalúa con la observación, la interpretación, y se va registrando en las planillas, con las notas y demás. Y la evaluación sumativa, tipo y grado de aprendizaje, la evaluación cuándo es el final, y cómo a veces se dan con preguntas, situaciones problemáticas, algún instrumento y demás. Esto como que resumiría un poquito todo lo que vimos, ¿sí? Después, toda evaluación tiene una consigna, ¿sí? Ojo, porque hay veces que están mal hechas las consignas y el alumno desaprueba porque están mal redactadas las consignas, así que ojito con eso. Una consigna es un texto breve de carácter instruccional que está relacionado con los objetivos, que contiene contenidos y operaciones intelectuales, y verifica la adquisición de los conocimientos enseñados. Por ejemplo, una consigna va a tener el contenido, no sé, sistema nervioso, y la consigna
puede ser, por ejemplo, caracterizar el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso es el contenido y la operación intelectual es la caracterización, ¿sí? Poner características de ese sistema, ¿sí? O la consigna puede ser, el contenido puede ser, no sé, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y la consigna es realizar un cuadro comparativo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estoy comparando y le estoy dando la operación intelectual es la comparación, o si quiero que identifique, o si quiero que conozca, o si quiero que relacione, bueno, pero siempre bien claro, ¿sí? Siempre es aconsejable dárselo a otra persona a ver si entiende lo que ustedes quisieron poner antes de que llegue a los alumnos, ¿sí? Bien, las consignas tienen que ser coherentes, tienen que ser claras y precisas, tienen que ser productivas, es decir, que tenga un sentido, no darles una actividad por una actividad, por ejemplo, resumir un libro y que lo tengan que transcribir, eso no va, ¿entendés? Tiene que ser algo que sea productivo, que sea coherente con lo que voy a enseñar, tiene que ser siempre explicada y delimitada al tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? No les puedo decir, bueno, ahora ustedes tienen media hora para hacer una monografía. No. O sea, si yo doy una consigna, tiene que haber un tiempo real para hacerlo, ¿sí? Entonces siempre tengo que dar un tiempo que sea prudente. Y tiene que ser evaluable. Todo lo que les doy que tenga un sentido y que sean evaluables, ¿está? Y después que tengan un marco de referencia. Bueno, desde tal bibliografía, desde tal página, desde tal caso, desde tal autor, etc. Estas serían las fuentes bibliográficas de evaluación que yo fui trabajando. Y les quería regalar, por último, esta imagen si la pueden ver, ¿la pueden ver? Esta imagen que está acá a la derecha. Sí, Sí. profe, se ve. Sí, se ve. Bueno, yo acá les voy a dejar, ustedes en YouTube ponen No soy un 7 de Sofía Camusi, que es una charla TED de Río de la Plata. No la pongo ahora para que la vean porque tarda 15 minutos y no vamos a llegar por el tiempo. Pero la idea es que ustedes puedan ver, es una chica que habla, que siempre le fue recontra bien en la escuela todo y siempre le ponían 7. Entonces hace una reflexión sobre la calificación 7 y lo que es realmente aprender. Está muy interesante, ¿sí? Para que vean las notas con lo que es la instrucción y lo que es el aprendizaje. Eso por un lado. Y por el otro lado, después de analizar ese video, poder relacionar con esta imagen donde dice el sistema de educación en una imagen. Entonces ahí el docente está diciendo, para una selección equitativa, vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepe el árbol, ¿no? Entonces ahí estamos viendo los diferentes alumnos, ¿sí? Que serían nuestros estudiantes, que somos todos diferentes, con diferentes competencias, inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje, visiones y demás. Entonces vemos que este sistema de educación, todo el mundo todo el mundo es un genio, pero si juzgás al pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota, ¿no? Una frase citada de Albert Einstein que me parece que nos hace pensar que a veces estas evaluaciones tienen que ver con estas cuestiones, cómo se las planteamos, ¿no? Entonces ahora voy a cerrar los 5 minutitos con esta llave, que sería un poco la idea que nosotros nos llevamos hoy o nos llevamos de este tramo, ¿sí? Para que esa idea luego se replique en varias ideas con su grupo, o sea, ustedes en cada uno de sus grupos y cada uno de sus grupos al hacerlo después con las ayudantías donde se van a estar. Esto no. Entonces, bueno, muchas gracias por el tramo compartido. Bueno, acá si quieren podemos prender las cámaras, que total quedan 5 minutitos, así hacemos esta idea de la llave, de qué se llevan y si tienen alguna duda o pregunta, y así después nos despedimos. Julio, ¿levantaste la mano o quedó levantada de hoy? No, quedó levantada de hoy, Quedó perdón. levantada. Bueno, ya que hablaste, ¿a qué idea concreta te llevas? Así ya te hago participar rápidamente, así podemos... Propuse hacer este camino porque en realidad me gusta la docencia y está bueno empezar. Tengo 42 años, un poco tarde tal vez por ahí, pero lo importante es la idea y las ganas. Así que de a poquito quiero ir formándome. Bueno, muchas gracias. A ver quién sigue. Perdón que vayan hablando, pero voy a poner la batería a cargar.
Ahí está, puse a cargar la batería. Sí, los escucho. ¿Quién sigue? A ver qué se llevan y de paso si tienen alguna duda o algo y ya nos despedimos. Ahí Valeria, que te vi atenta toda la clase. A ver, contame. No, que la edad no es un límite, yo también soy del 81, así que voy a seguir aprendiendo y enseñando en esta oportunidad. Bien. Aguante los 80. Bien, ¿quién más quiere decir algo o alguna duda? Luz, que también participaste. Bueno, yo, nada, me gustó mucho, como desde el inicio dije, son herramientas que por ahí me faltan y que faltan mucho por profundizar todavía y que supongo que también a la hora de la práctica, a la hora de que me toque dar, digamos, alguna clase con alguno de mis licenciados, también iré puliendo y poniendo en práctica y recordando todo lo que he aprendido hasta ahora, así que muy agradecida por todo el contenido. Bien, ¿cómo les resultó? ¿Tienen alguna duda? ¿Fue claro? Yo sé que fue muy intenso porque era mucho para dar, pero no quería dejar de dárselos porque si no quedaba como incompleto. Pero bueno, como les dije, tienen todo grabado, vayan, vuelvan atrás en adelante, véanlo despacio, cualquier duda tienen el foro, me escriben, yo me comunico, todos los días lo reviso y les voy a responder. Bueno, a ver quién está por ahí. Rodrigo, ¿algo que quieras comentarnos? Ahí que veo que estás conectado. Hola, licenciada. Nada, la verdad que muy interesante. Además, está bueno la información que lo podés sacar de cualquier lado, ya sea desde la página del foro. Usted explica muy bien. Y la verdad que está bueno también. Yo acá en el hospital están también los estudiantes de enfermería y cada tanto trato de ponerlos un poco a ritmo de lo que va a ser el día de mañana en su futura profesión. Y está bueno porque uno va aplicando todas las cosas todas estas herramientas que va aprendiendo en estas clases. Pero nada, la verdad que muy interesante, muy claro todo. No puedo quejarme. Bueno, mejor, buenísimo. Bueno, a ver, alguien más, Enriqueta, ahí te veo ahí tomándote unos mates. Contame cómo lo viviste, cómo aprendiste, si tenés alguna duda. La verdad que fue un material muy interesante. Son muchas estrategias, igual falta un montón por aprender y creo que a medida que vaya avanzando en esto de la docencia voy a ir adquiriendo más herramientas como para ir trabajando más con los alumnos, ¿no? Bien, bien. Y esto es un camino que nunca se termina, igual te digo, por más que tengas todo lo que tengas, siempre uno aprende, porque cuando más o menos tenés aprendido, cambió la generación, cambiaron las tecnologías, hubo una pandemia, entonces uno siempre está aprendiendo. Lo importante es esto, tener la apertura, siempre estar y escuchando, ¿sí? Bueno, ¿alguien más? A ver, Vanessa, te veo por ahí y ya terminamos. ¿Querés contar cómo viste la experiencia? La experiencia, bueno, linda porque empezás a desarrollar distintas cosas o esta parte de lo que es la didáctica y la enseñanza también, que no es algo nuevo para muchos y para otros quizás no, que nos empieza como a resonar algo en la cabeza, a hacer algo distinto, ¿no? Que siempre vemos a un profesor quizás enfrente nuestro, enseñando quizás o más teórico o más de libro, como muchos decían, pero no vemos a esto que mencionaban del video, por ejemplo, que uno puede acercarse un poco más a ver las distintas formas de enseñanza que se pueden llegar a dictar y formas de cómo llegar al estudiante, de cómo pueden llegar a aprender también. Me pareció muy linda la experiencia. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda final o algo? Bien, si les ocurre una duda, si no terminaron de ver la clase, yo les que sugiero es que vean la clase que yo ya les mandé, que la vean con detalle, que vean esta. Yo ahora ya mismo la voy a subir a YouTube y la voy a compartir en el campus, ¿sí? Nosotros ahora los pasos a seguir sería, yo la semana que viene les pongo mi mail y uno solo por cada grupo, o sea, solo voy a recibir 11 mails, ¿sí? Donde tengan número de grupo, comisión 1 y el número de grupo de ustedes y ponen el archivo que no sea PDF en Word y lo ponen, ¿sí?
y yo ya les dije, a partir, ese día no lo los recepciono, y a partir del 1 y el 2 de noviembre yo ya voy a responder a todos y les voy a mandar la devolución. En el caso que esté aprobado, listo, ya está, ustedes van a recibir el aprobado, mis felicitaciones, la devolución, el detalle, las observaciones, y ahí se van a comunicar con la parte de administración para el tema de los certificados. No me lo pregunten a mí, porque después me llegan 400 mails preguntándome el tema de los certificados, y los certificados yo les dejé un mail en el campus, arriba de todo, les dejé donde dice, ante cualquier duda administrativa se comunican ahí, porque yo no emito los certificados, yo no los hago, yo solo doy la clase, ¿está claro? Entonces, yo la semana que viene, ahora les subo la clase de hoy, ustedes la vuelven a mirar, vuelven a ver. En el caso que les resuene alguna duda, vieron que me preguntaron que ya habían trabajado y tienen dudas y demás, hay un foro donde dice dudas, yo lo chequeo todos los días, se lo respondo. Si veo que las dudas se reiteran o lo que fuere y demás, vuelvo a hacer un video yo y se los mando, un video todo respondiendo todo lo que se reitere. Si es algo puntual o específico, se los respondo escrito. Si veo que las dudas se repiten y se repiten y se repiten, vuelvo a hacer yo un video y se los voy a mandar, ¿sí? Al campus. Después yo les subo el mail y ustedes el día martes 31, y quiero ser bien firme con esto, de 8 a 9 de la mañana, ustedes lo suben, me llega el correo. Y yo se los voy a responder recién a partir de la semana, al día siguiente, ¿sí? El 1 de noviembre, yo ya les voy contestando por orden de llegada de los grupos, les voy mandando. El que lo manda el día siguiente no lo recibo, ¿sí? Porque ustedes pueden configurar para que el correo llegue el de 8 a 9 de la mañana y lo mandan. ¿Está claro? Entonces, eso va a ser, yo les voy a responder y cualquier duda yo los voy a buscar y voy a fijarme en el foro. Fue un placer trabajar con ustedes, gracias por su atención, por su escucha, por la devolución que me dieron recién, los demás con que les había gustado, gracias por todo, y bueno, cualquier duda, saben que yo soy asesora pedagógica de la carrera de licenciatura en enfermería, así que trabajo ahí hace ya desde el año 2007, o sea que hace muchísimos años que vengo trabajando ahí. Cualquier duda, ustedes nada, me van a encontrar en cualquier evento o en cualquier situación. Así que les mando un beso, gracias por todo, y me escriben y espero después, cuando es el tema del certificado, lo preguntan ahí directamente a la parte de administración, porque yo no emito certificados y no tengo, o sea, yo solamente me pasan listados, yo paso si están aprobados o no, y se terminó mi trabajo ahí, ¿se entiende? No lo sigo. Bien, bueno, ¿algo para decir o algo? Si no, ya finalizo la reunión. A ver qué No, pusieron gracias acá. por todo, profe. El video del piano me encantó, Diana, perfecto. Bueno, miren los videos, miren la película, les mando un beso y gracias por todo. Chau, chau. Gracias, chao. Chao, Gracias mucho.